Buen día a todos, bienvenidos a los panelistas. Hasta aquí la entrevista con el ministro Culfas, que evidentemente, y como decíamos, va a ser el telón sobre el cual van a desarrollar el diálogo en este panel. Quiero darles la bienvenida Matías Barrotavenia, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, pero además integrante del Centro de Estudios Metropolitanos, socio muy activo de la Fundación y muy activo en este foro. Hemos tenido representantes del CEM en varias mesas de este foro, así que bienvenido Matías. Josefina Hernández es directora de Asuntos Legales y Públicos de American Tower. Vamos a tener la mirada desde el sector privado. Bienvenida Josefina. Y Mónica Esladonia, hoy directora de Proyectos Sindicales de la Fundación Friedrich Ebert, pero anteriormente trabajó con nosotros también, justamente durante el año pasado y desde el CEN en esta temática que tanto nos interesa y sobre la cual, digamos, tantos cambios están sucediendo. Este panel o este grupo de panelistas va a ser moderado por Darío Romano. Darío también es del Centro de Estudios Metropolitanos y simplemente en nombre de la Fundación les quiero agradecer el tiempo, como decíamos, a estos espacios de diálogos colaborativos en pos de tener elementos para mejorar, socializar las políticas públicas. Y simplemente, Darío, te voy a acompañar por si hubiese alguna eventualidad, que haya una cara de la institución conteniendo a los panelistas, pero a partir de ahora y hasta que cierre la mesa, tenés el poder para administrar el diálogo. Así que, Darío, bienvenido, muchas gracias, bienvenidos a todos y los escuchamos. Bueno, gracias Gastón, gracias por la invitación. Es un placer desde el Centro de Estudios Metropolitanos participar activamente de este foro que es tan importante y en donde se debaten temas que son fundamentales en la agenda de la Argentina, ¿no? A ver, para mí esta mesa, digamos, tiene como tres temas, o en realidad quizás tres dimensiones distintas sobre una cuestión fundamental que es un poco la vinculación entre la tecnología y los cambios, digamos, en los procesos productivos o en las actividades productivas de la Argentina y el impacto de la tecnología en el mercado de trabajo, ¿no? Ese sería quizás un elemento común, pero que van a ser enfocadas desde, para mí, tres dimensiones. Una, el teletrabajo, ¿no? Que sin lugar a dudas es un concepto que tiene por lo menos 40, 50 años, pero que se ha profundizado, digamos, su implementación en los últimos años y sin lugar a dudas en este año entró en la agenda de la Argentina y en el mundo, ¿no? Así que por un lado vamos a hablar un poco de teletrabajo, de qué cuestiones fuimos viendo a lo largo de este año, de su potencial, de si es algo que llegó para quedarse. Por otro lado, un tema que también es muy importante y ha estado, digamos, un poco en la agenda de la academia, que es la industria 4.0, ¿no? La digitalización de los procesos productivos, la incorporación de la robótica, de software de procesamiento de datos, en toda la cadena de valor que van desde proveedores hasta clientes, y que se ha desarrollado con mucha fuerza en el mundo, sobre todo en países quizás más desarrollados, y que un poco la idea también es ver qué posibilidades tiene de expansión en nuestro país. Y por último, lo que tiene que ver con economía del conocimiento, ¿no? Estas actividades que hacen un uso intensivo de la tecnología, que emplean mano de obra sumamente calificadas y que podemos encontrarlas en distintos tipos de ramas o actividades, ¿no? Desde la industria del software. Bueno, recién el ministro decía que hoy en la agricultura se puede hablar de agricultura 4.0, es decir, es transversal a los distintos sectores primarios, industriales y de servicios,
y que lo vemos hasta en producciones audiovisuales, en la ingeniería. Podemos encontrar actividades vinculadas con la economía del conocimiento en distintos tipos de actividades, ¿no? Así que yo creo que son un poco estos tres temas que tienen esta vinculación, este punto en común de cómo impacta la tecnología en los cambios productivos y sobre todo en el mercado de trabajo. Así que yo voy a plantear 3 o 4 grandes preguntas que bueno, yo los invito a los y las expositoras a tenerla como orientadora, ¿no? La pueden contestar o no. En primer lugar, digamos, siempre que hablamos de tecnología y su impacto en el mercado de trabajo, siempre nos preguntamos sobre las ventajas y desventajas, ¿no? Así que una pregunta sería, ¿qué ventajas y desventajas vemos en la implementación o expansión del teletrabajo, de la industria 4.0, en la economía, en las actividades de la economía del conocimiento? Muchas veces tenemos en claro las ventajas, pero ¿cuáles pueden ser las posibles amenazas? La segunda pregunta que me haría es ¿qué posibilidades tiene de expansión y crecimiento en un país con una economía que es muy heterogénea, en donde conviven actividades que son de una alta productividad y competitividad a nivel mundial, con actividades que quizás son menos competitivas, con baja productividad, que emplean mano de obra quizás menos calificadas, que dependen del consumo interno y de la protección del Estado? Digo, tenemos una economía muy, muy heterogénea. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades de expansión, digamos, del teletrabajo, de la industria 4.0 y de la economía del conocimiento? Por otro lado, ¿cuáles consideran que son los factores a desarrollar? Ahí, bueno, el ministro Culfas dio algunas ideas de qué se está haciendo desde el Estado, pero me parece importante ver qué políticas públicas se deben llevar adelante para posibilitar el crecimiento. También nos podríamos preguntar si en el caso del teletrabajo es algo que tenemos que potenciar o no. Digamos, hay toda una discusión con respecto a eso. Y por último, preguntar, digamos, cuál es el rol de la educación técnico-profesional, ¿no? Digamos, en la formación de los trabajadores o en la recalificación de los trabajadores, entendiendo que existe, bueno, tenemos un mercado de trabajo con muchísima precarización laboral, con mucha informalidad, con por ahí mano de obra no calificada, que quizás no está preparada para estos nuevos desafíos, ¿no? Entonces, ¿qué rol tiene la educación técnica profesional en todo esto? Así que bueno, hecho este cuadro, este contexto, esta contextualización, si les parece, vamos a arrancar con la exposición de Mónica, que nos va a dar seguramente un encuadre más general sobre estas tres temáticas y un poquito más de profundidad, y luego seguimos con Josefina y Matías. ¿Sí? Mónica, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Darío, muchas gracias Gastón por la invitación. Es un gusto compartir este panel con Matías, a quien nos conocemos hace algunos años y hemos compartido trabajos y actividades en conjunto, y con Josefina Hernández. La verdad que es un desafío para mí, particularmente porque me cambiaste la lógica de la presentación al presentarme las tres preguntas orientadoras, así que voy a intentar reguiar mi presentación en esta base que planteás. Bueno, la verdad que a mí, si tuviese que analizar el impacto de estas nuevas tecnologías en términos de ventajas y desventajas, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es diferenciar qué llamamos teletrabajo, porque atrás de teletrabajo hay dos modalidades, una que es la más habitual en este momento, que es el llamado home office, que aparece muy fuertemente, crece del 6% al 22% en Argentina con el tema del COVID, pero me interesa resaltar el trabajo a distancia, que es una forma de teletrabajo no reconocida como tal, y en la cual usamos una serie de aplicativos, software, para realizar cierto tipo de tareas. A veces con conciencia de que estamos trabajando,
a veces sin conciencia de que estamos trabajando. Digo, el uso del e-banking me permite a mí trabajar para el sector bancario. No tengo empleo en el sector bancario, pero evidentemente estoy trabajando con un banco haciendo actividades que antes hacía un empleado o una empleada bancaria. Entonces, me parece que la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es el tema, no tanto del teletrabajo, sino, Culfas creo que lo mencionaba muy claramente, el tema de la digitalización, que viene muy de la mano con procesos de globalización y de uso masivo de cierto tipo de tecnologías que no son solamente los robots, digo, porque a veces cuando se habla de la industria 4.0, vamos desde los robots, pasando por Uber, a la Internet de las cosas, siguiendo por los trabajadores de plataforma, digo, me parece que hay una variopinta expresión de tecnología, formas organizacionales que se mezclan en esta definición, que también comparto, tal como lo dijiste vos y lo dijo el ministro Culfas. No se trata solo de la industria 4.0, sino que también estamos en el servicio 4.0 y en el agro 4.0. ¿No? La digitalización ha atravesado los sectores de actividad, de la misma forma que las cadenas de valor atravesaron los sectores de actividad, de la misma forma que estas tecnologías atraviesan las relaciones laborales y llegan a las relaciones sociales. El uso de las tecnologías digitales no es solo del ámbito laboral, sino del ámbito político, en términos de participación de políticas de Estado, de trámites, de elementos de la vida cotidiana, ¿no? Me parece que ahí hay una dimensión. Solamente en términos de impacto, creo, para que tengamos una idea, para el año 2015 se calculaba que había 20.000 millones de equipos y máquinas que utilizaban estas tecnologías de la digitalización, y para el 2030 se está pensando que va a haber 500 billones de estas tecnologías distribuidas por el mundo. Entonces, digamos, impacto va a tener, ya tiene, digo, me parece que en ese sentido, transformar eso en ventaja o desventaja va a depender mucho, en mi entender, de las instituciones laborales y de las capacidades de las instituciones laborales para afrontar en profundidad una exploración rápida, precisa, que nos permita pasar de la urgencia, diría, para seguir con los términos médicos que ahora están muy de moda, de la urgencia a la emergencia. Digo, porque ya no hay tiempo para hacer exploraciones de largo plazo, sino que, como decía, bueno, Culfas, ya enero, febrero hay que ponerse a trabajar qué sectores son críticos, cuáles son las políticas que se van a implementar, cómo van a participar los actores, cuál es la nueva infraestructura que se necesita. Si analizamos el mercado de trabajo en la Argentina, bueno, ustedes vieron ayer, antes de ayer creo que salió el informe de la UCA, donde comunicaba que hay 2.700.000 desempleados en este país, una pobreza que alcanza el 44,2% de la población y un rezago educativo de jóvenes y de adultos. Digo estos temas porque se vinculan quizás con esta pregunta que hacías, la tercera pregunta que hacías, Darío, del desarrollo de la educación técnico-profesional, y a mí me parece que aquí el tema de la educación de adultos, aún de adultos jóvenes y de adultos mayores y de adultas, digo, para usar el lenguaje inclusivo, no son temas menores, y me parece que sí requieren ya del tratamiento de la emergencia, porque no estamos hablando, estas nuevas tecnologías implican borrar, saltar a través de sistemas de educación técnico-profesional y capacitación, las brechas tecnológicas que venían arraigándose, las antiguas desigualdades, podríamos decir, que son de género, que son etarias, que son sociales y económicas, obviamente, y las nuevas desigualdades impuestas por el acceso a estas tecnologías. Digo, hoy podemos ver que el tema de la educación, al respetar el ASPO virtualizado, bueno, ha introducido nuevas desigualdades en términos de acceso a las tecnologías. Digo conectividad, digo infraestructura, digo equipamiento, digo, bueno, vuelvo a tratar de matar. En términos, entonces me parece que sea una ventaja o una desventaja va a depender de nosotros.
Yo creo que el trabajo del futuro hay que construirlo en un marco de diálogo social, pero para eso tenemos que estar preparados. En este momento quiero ser muy prudente sobre nuestras capacidades para afrontar este tema. Quiero plantearlo no como un aspecto negativo, sino como un desafío. Argentina sí se ha caracterizado por tener una mano de obra altamente calificada, por tener un desarrollo industrial, por tener políticas de inclusión social que tenían en el mundo de la educación y en el mundo del trabajo sus herramientas fundamentales. Sin embargo, estos dos mundos, el de la educación y el del trabajo, también están siendo cuestionados en sus formas organizativas, en sus contenidos, en sus modalidades de organización por estos procesos de digitalización. Entonces, me parece que nos falta un diálogo social más denso, podría decirlo así, para crear estas instituciones laborales que nos permita condicionar el desarrollo de las tecnologías, en términos de orientarlas hacia qué tipo de economía queremos, qué tipo de competitividad vamos a buscar. Y no digo que no hay que ir a por la competitividad, creo que hay que ir por una buena competitividad, creo que hay que aumentar la productividad de la industria, digo, ese es un tema económico ineludible. Lo que pasa es que me parece que tenemos que hacerlo pensando cómo generar competitividad y productividad, incluyendo quienes en este momento están por fuera de estos mercados. Digo, y en eso, obviamente, me refiero no solo a trabajadores que tienen que reconvertirse y trabajadoras que tienen que reconvertirse en términos de empleados y empleadas, sino, obviamente, a la economía popular, que hoy está expresado en el mercado de trabajo con un 38% de informalidad. Y la verdad que ahí hay un abordaje que me guste, no me guste, desafía a las políticas de empleo, en términos de no solo de transferencia monetaria, sino de desarrollo de capacidades tecnológicas. Puede ser que se violente ciertas tradiciones, pero ciertamente, bueno, si esta economía queremos que participe de la cadena de valor, que se integre respetando su forma, bueno, hay fortalecimientos, apoyos, asistencias que ya hay que empezar a desarrollar en conjunto con esto. Entonces, me parece que en términos de diálogo social hay que desarrollar ya, en términos de emergencia, estamos en una situación de emergencia en ese sentido, las capacidades del Estado en términos de la educación, de las universidades, del sistema de educación técnico profesional, de las políticas de empleo, en términos de los sindicatos, porque, bueno, está cambiando muchísimo el mundo del trabajo, la ley de teletrabajo es un piso mínimo, pero la negociación colectiva se va a desarrollar 90 días después de que salgamos del ASPO, y aquí hay un mundo nuevo que se abrió en términos de, parece que de alguna forma esta jornada que marcaba el empleo de las 8 horas, de lunes a viernes, en un espacio, con un colectivo compartido, no va a ser el predominante. No digo que va a desaparecer, pero bueno, Culfas mencionaba esta cuestión de que algunos trabajadores y trabajadoras no van a desear volver a la vieja normalidad, sino que de la nueva normalidad van a buscar esquemas mixtos. Y además que va a haber espacios que ya no van a existir. Digo, no quiero ser tan pesimista, pero bueno, solamente tómenlo como un tema de emergencia. Nada más, el que avisa no traiciona. En términos del sector empresario, me parece que también hay déficit de capacidades. Hay déficit de capacidades, sí, creo que apoyar a las pymes es fundamental. El desempleo femenino me hace pensar que ojalá, muchachos, apoyen a las pymes donde hay mano de obra femenina, porque si no, viste, acá seguimos una brecha terrible. Pero en términos del sector empresario, nos falta, me parece, esta cuestión más seria de la gestión del conocimiento. No solo identificar las habilidades, con esto va a ser un viejazo de mi parte, pero muchachos, si seguimos con este tema de que los millennials son nativos digitales, lo único que vamos a hacer es buscar el millennial, integrarlo, y ahora las empresas tienen el problema para retener a los millennials, porque no saben gestionar ese conocimiento. Ahora, nadie nace digital, se aprende de alguna forma. Y ahí yo querría terminar, digo, con una reflexión que tomo de un viejo compañero del SEM, del compañero Peirano,
que él habla de los saberes tecnosociales, ¿no? Y él hace una discusión que me parece interesante en relación a los temas de innovación, que dice, los jóvenes vienen con saberes tecnosociales prefigurativos. Manejan las tecnologías, se acceden al celular, bajan los aplicativos, pero no está sistematizado ese conocimiento, ¿no? No hay una reflexión de ese conocimiento. En tanto que los adultos mayores, las adultas mayores, tenemos como una visión más posfigurativa del saber tecnosocial, más institucionalizado. Estos dos saberes tienen que mezclarse, estos dos saberes tienen que integrarse. Si creemos que los millennials per se naturalmente, nacieron con estas llamadas habilidades socioemocionales y los adultos no las tienen, bueno, la verdad estamos creando una brecha digital que va a ser horrorosa en términos de desigualdad. Y también ese es un problema que involucra los sistemas de educación técnico-profesional y las políticas de empleo, que ya no se basan en las antiguas calificaciones, sino hay que revisar un poquito qué estamos diciendo cuando hablamos de las habilidades socioemocionales, cuando no hay una organización heterónoma del trabajo, es decir, un espacio de trabajo, una jornada de trabajo impuesta por la organización del trabajo, sino que ahora que teletrabajo, esta organización depende de mi habilidad para organizarme, de mi nivel de autonomía, de mi nivel de creatividad, que aparentemente la aprendí solita, aislada en mi casa. Y no percibo los agujeros que se están creando en términos de aprendizaje y de acceso a las tecnologías, que ha generado esta situación que demanda revisar, me parece fuertemente, los temas de gestión del conocimiento. Entonces, me parece que con eso creo que cumplo con las 3 preguntas con las que me desafiabas, Darío. Bueno, perdón, Mónica, la próxima vez te voy a mandar las preguntas. No, a ver, la idea de las preguntas son orientadoras, por favor. Expongan los temas de los que quieren hablar o que hayan preparado. Bueno, si les parece, pasamos a Josefina Hernández, que bueno, ya la presentó Gastón, pero yo la vuelvo a presentar. Es directora de Legales y Asuntos Públicos de American Tower, abogada con máster en Derecho en la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Bueno, Josefina, te escuchamos. Muchas gracias, y Darío, y gracias Mónica también por compartir conmigo este panel, y está muy bueno que 2 mujeres empecemos con esta participación femenina en este tipo de discusiones, y por supuesto agradecimiento a la Fundación por la invitación. Y me gustaría construir un poco sobre lo que traía Darío y lo que concluyó Mónica, respecto de lo que estuvo tan en discusión durante este tiempo, hablando de la brecha digital, ¿no? Y tradicionalmente se entendió la brecha digital como, o se asociaba más a localidades remotas que no tenían acceso, y como bien traía Mónica, hoy estamos hablando de brechas de uso, de la conectividad y del uso de las herramientas que son necesarias para acceder a esa conectividad. Y esto ha demostrado, por ejemplo, que un porcentaje de adultos mayores es necesario acompañarlos para que puedan integrarse a esta nueva modalidad, y lo mismo han habido muchísimos relevamientos este año en la Argentina para entender un poco más la situación de los estudiantes, cómo se estaban adaptando a esta realidad, porque sí es cierto que se asume y se presume que la población de los estudiantes jóvenes fácilmente se adapta a la modalidad virtual, pero el ENACOM este año, en agosto del 2020, hizo un estudio en universidades públicas, y más allá de que el 70% de los estudiantes manifestaba tener cierto nivel de conectividad en sus hogares, todos manifestaron que habían un altísimo porcentaje de quejas respecto de tener un servicio malo o irregular o insuficiente para poder migrar hacia la nueva realidad, ¿no es cierto? Entonces esto
es la primera demostración, yendo un poco, Darío, uno de tus puntos, es qué posibilidades de expansión ofrecemos desde el sector privado y a su vez qué proponemos como políticas públicas para poder mejorar esto, ¿no? Y es importante porque esto no habla de vuelta de la localidad remota, que es evidente que necesita una asistencia mayor, pero estamos hablando del conurbano bonaerense, estamos hablando de municipios enormes, con un altísimo desarrollo educacional y económico, en donde nosotros, por ejemplo, hemos tenido inconvenientes en poder desplegar conectividad fija, es decir, llevar fibra óptica a los hogares para que justamente estos, por ejemplo, estudiantes puedan tener una mejor conectividad. Y esto se trata a veces por burocracias todavía que no terminan de modernizarse, para que el público entienda, digamos, nosotros nos dedicamos a la parte de infraestructura pasiva de telecomunicaciones, es decir, hacemos toda la ingeniería y la infra para que después los operadores puedan proveer los servicios, y las barreras con las que nos encontramos a nivel municipal para poder desarrollar nuestras inversiones son sorprendentes. Nosotros somos una empresa que desembarcó en la Argentina hace aproximadamente 4 años, y con el claro foco, como ha sido el desarrollo de American Tower en el mundo, de invertir fuertemente en la Argentina. Este mensaje se lo hemos transmitido al expresidente y se lo hemos transmitido al presidente actual, se lo hemos transmitido al ENACOM, y desde el gobierno nacional nosotros vemos mucha preocupación por esto, pero lo que no cascadea, o lo que cuesta cascadear, es la parte de la interacción municipal y la articulación nación-municipio, que son los dos, digamos, actores que velan por la tecnología y por el servicio de telecomunicaciones, para que efectivamente las compañías y las empresas privadas puedan desarrollar las inversiones que realmente desean efectivamente hacer. Y eso creo que hay que darle más visibilidad, porque me parece que de vuelta se habla a veces de la falta de inversiones, y no digo que haya que hacer foco en eso, pero por lo menos nuestra experiencia, nosotros tenemos un plan de inversiones muy claro, muy concreto, a largo plazo en la Argentina. Cuando me refiero a largo plazo, me refiero al mínimo un plan de negocio de 15 años, y es una pena que a veces organizaciones como las nuestras se vean frustradas en sus inversiones porque falta esta agilidad que se necesita, ¿no? Creo que también hay que conversar un poco con el sector público sobre qué impacto tiene digamos, en los habitantes, en sus vecinos, que pueda existir una buena conectividad para ellos, ¿no? Digamos, hay una encuesta de The Economist que ha demostrado que el 72% de los residentes de países de bajos ingresos declararon que el acceso a Internet mejora sus capacidades laborales, y el 68% de aquellos encuestados las mejoró como consecuencia de la implementación de buenas tecnologías. Entonces, estamos hablando de educación, estamos hablando de acceso al trabajo, estamos hablando de todo aquello que hace que las poblaciones, los vecinos y nuestro país pueda crecer y desarrollarse. Entonces, creo que eso es muy, muy importante resaltarlo también. Y hay otro estudio del BID y de la GSMA que se hizo también en 12 países de Latinoamérica, que concluyó que un aumento general de la inversión en telecomunicaciones tiene efectos cuantificables en la reducción de la pobreza. Todos los temas que fue trayendo Mónica, digamos, y fue tocando desde su perspectiva y desde su ángulo, yo no solamente los comparto, sino que los refuerzo con indicadores que nosotros desde el sector privado tenemos, que miramos y que tratamos muchísimo de conversar con las autoridades públicas. Por supuesto que se ven distintos grados de sofisticación en los municipios, o bueno, en el caso, la ciudad de Buenos Aires es un caso modelo que tiene un nivel de desarrollo tecnológico
muy, muy alto, pero, insisto, el conurbano bonaerense que lo rodea, y no estoy hablando de localidades totalmente remotas, no pareciera estar teniendo esta conciencia que nosotros estamos tratando de instalar, ¿no? Y a su vez creo que hay que tener en cuenta que la pandemia, o digamos, las pandemias lo que históricamente traen siempre son una profundización de las desigualdades, ¿no? Entonces, esto ha tenido en la Argentina, por supuesto, un efecto semejante, y tenemos un compromiso todos nosotros de ver qué podemos hacer cada uno para reducir estas desigualdades y poder tratar, en este caso, de llevar un escenario de mejor conectividad para que, por ejemplo, los estudiantes puedan realizar tareas remotas. Yo igual coincido con la visión de Mónica de que se nos viene un modelo completamente híbrido, pero sí más tecnológico. Es decir, no vamos a pasar a la virtualidad absoluta, pero sí la pandemia trae aparejado nuevas formas de educar, de capacitarnos, de vincularnos, irrumpe este modelo híbrido que se desarrolló, como vos mismo, Darío, comentaste, con muchísima velocidad, y tenemos que desarrollar herramientas que estén en línea con ese alto porcentaje de contenidos que se van a tanto estudiar desde casa o trabajar desde casa. Desde nuestra perspectiva, el teletrabajo, y por la evolución mundial que nosotros vemos también, ha llegado para quedarse, digamos. Sí creemos que va a ser probablemente un modelo híbrido, en donde algunos trabajos podrán adaptarse mejor y otros no tanto por las tareas específicas que desarrollan, pero sí, realmente ha sido una sorpresa la capacidad de adaptación de muchos empleos que no creían o no se creían que podían ser adaptados, y efectivamente mostraron un alto nivel de adaptación a la virtualidad, digamos, con lo cual construir sociedades más integradas, más inclusivas, realmente es algo que requiere que las empresas y los líderes políticos tejamos nuevas alianzas con la sociedad para mejorar esto, ¿no? Y regenerar la vida comunitaria, las relaciones interpersonales, el trabajo, el vínculo general con el ecosistema. Y por último, solamente transmitirte que nosotros también tenemos para ofrecer una particularidad que en la Argentina también ha traído un poco de problemas a la hora de brindar mejor conectividad hacia los vecinos, y es que el modelo American Tower trata de eficientizar los despliegues de la mayor manera posible, y esto significa de compartir la infraestructura entre los distintos operadores de forma tal que una vez que existe ya un despliegue de infraestructura, varios operadores puedan usarse de esa infraestructura. Esto es muy importante y es poco visible, porque lo que pasa a veces también en la Argentina es que se triplican los tendidos o se triplica el despliegue de infraestructura cuando no es necesario, se complejiza más, y eso trae aparejado que el costo para el usuario final es más alto, y a su vez genera más burocracia, más demoras, más trabajo estatal para poder atender a todas esas demandas que se van triplicando, cuadruplicando según la cantidad de operadores que tengan foco en esas localidades, ¿no? Así que desde nuestro lado hemos también trabajado con el ENACOM en fomentar la creación de la ventanilla única para que los permisos se puedan otorgar de una manera más ágil, y a su vez también hemos apoyado todas las iniciativas de compartición de infraestructura, como se han trabajado en distintos reglamentos, y creemos que eso puede también ser una solución para poder agilizar y darle mayor velocidad al despliegue de tecnología que necesitamos en este momento. Espero, como Mónica, haber tocado un poco los temas que nos planteaste, pero bueno, en términos generales hay bastante consenso, solo con una mirada y un ángulo desde el sector privado. Bueno, muchas gracias, Josefina. Si les parece, voy a hacerle algunas preguntas a Mónica y a las dos,
mientras esperamos a Matías, que está justo terminando otra charla que tiene en simultáneo. Así, bueno, después él, en todo caso, te da un cierre, digamos, a este panel. No, Mónica, consultarte por ahí más específicamente, sé que venís estudiando bastante el tema del teletrabajo, digamos. ¿Cómo viste en este año, ¿no? Que fue como una especie de gran laboratorio del teletrabajo, de las posibilidades, más específicamente en lo que hace al home office, ¿no? Esta mirada, ¿no? Que diste, o esta dimensión. ¿Cuáles considerás que fueron las principales problemáticas, ¿no? Porque creo que tenemos como alguna idea de las ventajas o los aspectos positivos, ¿no? Bueno, esto de los desplazamientos para las empresas, poder reducir el espacio de oficina, es decir, algunos costos. Bueno, algunos consideran que es más productivo, pero ¿cuáles crees que son las principales dificultades o aspectos negativos que tiene el teletrabajo, o que vimos este año, que fue un año obviamente rarísimo porque se mezcló adentro del hogar el trabajo con las tareas de cuidado, digo, y hay cuestiones, y hay que ver el teletrabajo en una situación, en un contexto más normal, pero ¿qué aspectos negativos viste? ¿Qué pensás? ¿Alguna idea de la reglamentación de la ley de teletrabajo? En donde, bueno, creo que hubo un fuerte impulso de los sindicatos, pero si considerás que fue una buena ley, eh, y sobre todo, ¿qué cuestiones crees que se tienen que reglamentar de ahora en más para mejorarla? Bueno, empiezo por el final. Yo creo que es necesario tener un piso como la ley de teletrabajo, pero entendamos que es un piso donde vos estableces derechos nuevos, que el derecho a la desconexión, definís la diferencia entre teletrabajo, home office, trabajo a distancia, planteás el tema de las tareas de cuidado, bueno, atribuís temas de responsabilidad del sector empresario sobre las condiciones de trabajo, introducís problemas y luego deriva la ley de teletrabajo a 90 días luego de su regulación a la negociación colectiva. Entonces, cuando yo analizo el nivel de la negociación colectiva, ahí sí me metería quizás con las dificultades que empezamos a percibir. Lo primero que creo que es como desafío, digo esto desde la perspectiva sindical, digo, trabajo en los temas de sindicatos en la Fundación EVE, me parece que acá hay que analizar desde la perspectiva sindical qué está pasando cuando se pierde el lugar y el tiempo de trabajo en común, ¿no? Donde ya no voy a una oficina con mis compañeros y mis compañeras, ya no comparto un horario en común de trabajo, sino que de golpe estoy en mi casa enfrentando mis desigualdades tecnológicas. En mi caso, nosotros somos un matrimonio adulto mayor, vivimos solo, cada uno tiene su estudio, no hay conflicto en términos de distribución de tareas, acceso a tecnologías, yo gozo de privacidad, exceptuando hoy que está mi vecino martillando, pero el resto, digo, son las mejores condiciones para trabajar. No todos los hogares tienen esas condiciones. Un tema que ha aparecido es que muchos, y algo de esto lo mencionaba Josefina, digo, te lo planteo desde el sistema educativo, los estudiantes se conectan con los celulares. Cuando te conectas con el celular, te cambió el mundo, pero te cambió el mundo en términos de la bibliografía. Por ejemplo, bibliografía escrita en 2 columnas no se lee por el teléfono celular. Hay que redefinir el diseño del material escrito. Te digo como una edad. Digo, pero para el actor sindical, esto significó la ruptura de una estructura de los pilares básicos del empleo, que es el tiempo colectivo, el espacio colectivo, la asignación por parte de la empresa de cómo se organiza el trabajo, de las responsabilidades, y cuando esto se va al mundo privado, al mundo del hogar, queda en la capacidad del trabajador y de la trabajadora, en su acceso a la tecnología, entendido tecnología no solo el hard,
sino también, como mencionaba Josefina, la conectividad, la banda ancha de la conectividad, la estabilidad de la conectividad. Digo que ese es un problema que atraviesa la ciudad de Buenos Aires también, porque estaremos muy top, pero se te corta cada rato. Eso, no, es un tema que está tecnológico, de infraestructura, muy pesado, que creo que hay que resolver. Entonces, creo que están cambiando mucho las calificaciones de los trabajadores y de las trabajadoras, y esta, para mí, es un cambio tan profundo como en algún momento fue el pasaje del artesanado y los gremios a la aparición de la industria con el taylorismo-fordismo, las calificaciones y los sindicatos. Creo que estas calificaciones, habilidades, estos mayores niveles de individualización, este cierto individualismo meritocrático, le plantea problemas de representación al actor sindical, le plantea problemas de nuevos derechos. A mi entender, me parece que un problemita que hay que abordar, y en serio, es este tema de la gestión por algoritmos. Yo creo que se parece más al acoso laboral que a la gestión laboral, y esto no está claramente desentrañado. El tema del derecho a la desconexión hay que abordarlo cuando uno empieza a trabajar con el tema de por objetivos. Si yo trabajo por objetivos, el horario de trabajo, y ya cambió en mi mente, porque por ahí a mí me conviene responder el mail a las 4 de la mañana, que estoy tranquila, o en el momento que respondo, que me resulta más claro para desconectarme. O fíjate lo que le pasó a Matías, estamos en esta conferencia y él está atendiendo otra conferencia, yo estoy mirando el WhatsApp que me mandan mensajes y estoy mirando el mail al mismo tiempo a ver qué estoy respondiendo. Nuestros tiempos de trabajo cambiaron, y creo que con eso también cambiaron, y con esto me parece como desafío el teletrabajo. Yo creo que hay que replantear el tema de las licencias, va a obligar a replantear. ¿Cómo se mide la licencia cuando yo ya no cumplo el horario de 9 a 5 y decido atender el mail a las 3 de la mañana, a las 10 de la noche? ¿Cómo es el tema de la hora extra? ¿Cómo es el tema de las licencias por cuidado? Me parece que son temas, problemas, que hay que afrontarlos con lógicas distintas, ¿no? No es casual, y con esto termino, que muchas organizaciones sindicales han empezado a hacer encuestas a sus afiliados y a sus afiliadas para ver cómo estaban sintiendo, y en algunos de ellos se sorprenden de que muchos afiliados y afiliadas no quieren volver a la vieja normalidad. Entonces, esto implica un cambio social, laboral, que requiere, insisto, estas nuevas capacidades, ¿no? Bien, le hago unas preguntitas más a Josefina y después ya pasamos a Matías para que cierre el panel. No, preguntarte, vos hiciste una puntualización en el tema de los gobiernos locales, ¿no? y la burocracia. Digo, hay un tema que es conceptual de los municipios, de no ver lo que se viene, digamos, en cuanto a Industria 4.0, economía del conocimiento, ordenanzas municipales que son viejas, falta de políticas activas, y cómo crees que se puede resolver, ¿no? Porque, digo, quizás desde a nivel provincial que haya, digamos, un esquema que unifique un poco los criterios en cada uno de los gobiernos municipales. ¿Dónde crees? Y después si considerás que existen otras trabas a nivel de infraestructura en la Argentina para el desarrollo de la economía del conocimiento, más allá de temas conectividad, fibra óptica. Uh-huh. El tema de la burocracia, yo lo llamo burocracia por ponerle un título, pero es más complejo que eso. El tema de las dificultades, vamos a llamarlo así, a las que nos enfrentamos. Sí, la jefa de todos nosotros. Ah, perdón, se ve que alguien tenía el micrófono abierto. Decía que las dificultades con las que nos enfrentamos a la hora de desplegar son diversas. En algunos casos hemos tenido, aunque llamativamente, intendentes que nos han dicho, en este momento la conectividad no está en mi agenda, o no puedo porque tengo que poner foco en otro tema.
a nosotros nos han sorprendido ciertas respuestas, pero la traigo a colación porque nos fuimos choqueados de esas reuniones, tratando de generar esa agenda en común, y uno a veces va a esas reuniones del sector privado pensando que está dado que el intendente se va a preocupar por la conectividad, y te sorprendería, Darío, ver que no es así, y no es siempre tan así. Otra de las dificultades que pasan es que a veces los vecinos mismos no quieren tener mejor conectividad y quieren tener todo, pero a la hora de tener que romper una vereda para poder pasarle el cable de fibra o tener que entrar al hogar y poder conectarlo, hay ciertas dificultades. Y han habido casos de oposición vecinal que los intendentes claramente por un interés político no se interesan por resolver, porque dicen, si yo intercedo en favor de las empresas, me pongo en contra del vecino. Entonces, digamos, ahí hay una especie de conflicto de interés que debería de existir una interlocución un poco más integrada para que el intendente tenga una plataforma para poder conversar con sus vecinos, que esas obras son necesarias hacerlas para que ellos estén mejor. Porque lo que Mónica traía es muy importante, y está dicho en una de las encuestas que mencioné. Muchos de los estudiantes hoy se conectan por el teléfono, pero lo que nosotros estamos tratando de querer instalar es que hay un déficit de conectividad fija en la provincia de Buenos Aires, altísimo, pero altísimo. Y ese es el punto donde más dificultades acarreamos nosotros a la hora de tramitar los expedientes, ¿no? Y después, lo que pasa también es que hay desconocimiento por parte de las autoridades locales de qué se trata la tecnología. Entonces a veces el expediente va a obras públicas, de obras públicas pasa a redes, cuando tenemos suerte de que el municipio tenga un equipo de redes, después a veces pasa a legal y técnica, después pasa a tránsito, y así, o sea, el camino del expediente es interminable. Y yo estoy dando simplemente algunos ejemplos, pero es para que ustedes entiendan lo que pasa del lado de las empresas cuando vos vas con toda la decisión de invertir y decir, señor intendente, me gustaría desarrollar esto en 6 meses. Obra muy, muy, muy importante que le cambiaría la vida a X cantidad de vecinos. Te dicen que sí, pero después, a la hora de implementarlo, las trabas no paran. Eso es como, les estoy dando ejemplos concretos, reales, y que nos han ocurrido y nos siguen ocurriendo. Como te decía antes, existen partidos que hace más de un año, nosotros inclusive con ordenanzas municipales aprobando el permiso, no hemos podido continuar con los despliegues, con lo cual las interlocuciones y la coordinación local es tremendamente importante y es muy necesaria. No me canso de transmitirlo en todos los foros en los que tengo oportunidad de conversar, porque deberíamos de tener una plataforma de conversación integral con varios intendentes o gobernadores para que esto sea parte de una agenda política común y que cada uno lo cascadee como mejor lo considere, porque cada uno, digamos, en definitiva los permisos son competencia de los municipios, la tecnología es competencia del ENACOM, pero la provincia sí, claro, que puede hacer de interlocutor digamos, en toda la armonización de todos estos trámites que te estaba mencionando. ¿Y tu segunda pregunta cuál era, que no me la acuerdo? No, ¿qué otras cuestiones de infraestructura ves que faltan en la Argentina, digamos, para el desarrollo de los servicios vinculados con el conocimiento, digamos, además de fibra óptica, conectividad? Mira, en términos generales, la Argentina ha crecido bastante en lo que se llama, digamos, la adjudicación del espectro y el desarrollo de las capacidades de infraestructura y uso de las tecnologías de telecomunicaciones. Sin embargo, como vos decías, se quintuplicaron los números de uso, digamos, no me acuerdo, creo que lo mencionaste vos, se quintuplicó el número de radiobases y así todos son deficientes. Entonces, tanto en la tecnología móvil
como en la tecnología fija, hace falta una agenda concreta que permita que distintas empresas del sector privado puedan darle foco y aceleración, porque esto realmente es posible, Darío. Yo el mensaje que a mí me gustaría dejar es que desde el sector privado es posible estar a la altura de las necesidades que hoy la realidad nos requiere desde el punto de vista tecnológico. Desde el punto de vista de infraestructura y de tecnología nosotros lo podemos hacer. Hay muchas empresas, no solo American Tower, con intención de invertir, me consta, y he conversado con ellas durante todo este año. Lo que creo que nos falta trabajar de manera conjunta, y me ofrezco a quien sea que esté escuchando a poder trabajar sobre ello, es el trabajo de una interlocución entre, vamos a simplificarlo, provincia, intendencia y sector privado, para que el despliegue pueda ser más rápido y más fácil. Y además, esto, para que quede bien claro, la mayor cantidad de oferta de tecnología implica para cada vecino un acceso más barato a Internet. Hasta que no entendamos eso, digamos, si nosotros nos atrasamos, el que pierde siempre es el vecino. Porque el vecino es el que tiene menos opciones para elegir, es el que tiene a veces un solo proveedor de Internet en esa localidad, y le dice, bueno, vale tanto, bueno, ok, es lo que tiene que pagar, si es que lo puede pagar, por supuesto, y si no, se queda relegado y empezamos volviendo a hablar de la brecha digital. Entonces, más conectividad y mejor calidad de conectividad y mayor oferta para que exista una baja de precios también que sea ventajosa para todos aquellos que necesitan acceder a Internet. Bueno, muchas gracias, Josefina y Mónica. Bueno, si les parece, vamos a ir cerrando el panel con la exposición de Matías. No sé si Matías, ¿estás por ahí? Ahí te veo. Bueno, nos quedan unos 5 minutitos para las 11:30, pero bueno, la idea de Matías era ver si podías hacer un cierre, digamos, de este panel, de hablar un poco de estos 3 temas: Industria 4.0, economía del conocimiento y teletrabajo. Así que bueno, no va a haber repregunta, así que cerrarías vos. Lo presento a Matías, ya lo presentó Gastón, pero Matías es legislador porteño en la ciudad de Buenos Aires, bueno, porteño. Es además director del Centro de Estudios Metropolitanos, fue subsecretario y secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de Nación hasta el 2015. Bueno, Matías, todo tuyo. Buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Primero, bueno, pedir disculpas, la verdad que estamos en un fin de año caótico, con reuniones todos los días, y en la comisión de planeamiento particularmente, que estamos con muchas discusiones que tienen que ver con el ambiente en la ciudad de Buenos Aires y demás. Se está discutiendo un código de edificación, tenía que estar en esa reunión. De hecho, ahora están empezando otra y no puede estar. Después, bueno, agradecer a la Fundación Metropolitana, felicitarlos una vez más, Gastón, por todos estos encuentros ya desde hace muchísimos años, y la posibilidad que tenemos desde el SEM con Darío, con Guada, con Pablo, bueno, todas las participaciones que hubo y bueno, y la posibilidad de compartir y trabajar juntos por una agenda que, bueno, que en algunos temas, bueno, han hecho mucho desde la Fundación para instalarlo, sobre todo, bueno, tener esta mirada metropolitana que nosotros también bregamos. Después, bueno, en este tema la mayoría de lo que aprendí lo aprendí de Mónica, así que Mónica yo tendría que haber tratado de hablar antes, así le robaba parte del discurso, pero ahora ya lo mencionó. Y también lo mencionaba Fer Peirano, también, que es otro con el cual uno aprende mucho. Entonces voy a tratar de hacer un enfoque que tenga que ver un poco con, yo soy politólogo, y tratar de verlo en ese formato. A ver, primero, creo que cuando discutimos el tema del empleo del futuro, tenemos que tener claro que la discusión que queremos dar es una discusión que no estemos discutiendo los despidos del futuro, ¿no? Ni las precarizaciones del futuro.
¿no? Hay veces que cuando se plantean estas discusiones sobre el futuro, se plantean ciertos determinismos tecnológicos, se plantean cierta forma donde el mundo tiene que ser, y siempre conducen a una discusión que va en contra de los derechos de los trabajadores, que siempre va por el lado de la flexibilización, que siempre va por el lado de cómo hay que repartir, en todo caso, esos empleos y poner sobre todo la responsabilidad en los trabajadores, donde siempre es un tema de si los trabajadores son los adecuados, si se forman, si tienen la disponibilidad para el trabajo, es decir, responsabilizar mucho al trabajador. Yo creo que es importante que estos temas se aborden. A ver, los temas del vínculo de la tecnología con el trabajo son desde el origen. Lo que ha hecho la digitalización, si se quiere, es acelerar estos procesos, ¿no? Vemos procesos de cambio que son mucho más rápidos. Por eso creo que el diálogo social es más necesario que nunca, porque uno tiene necesariamente que poder tener una articulación y una actualización y tener también políticas de formación continua que permitan acompañar esas decisiones que se van tomando para que los trabajadores puedan acompañar ese proceso. Porque cuando estamos hablando de herramientas tecnológicas, se mencionaba, ¿no? Se habla de conectividad y conectividad de calidad, porque también tenemos diferentes conectividades, ¿no? Lo vemos todo el tiempo. Nos pasa a nosotros, por ejemplo, que muchas veces tenemos estas herramientas tecnológicas con personas que viven en las villas de la ciudad y permanentemente se quedan afuera de la reunión porque no tienen la posibilidad de tener un buen enlace para poder como por ejemplo lo tenemos en otros lugares, más allá que a todos también se nos cortan, pero hay que tener el equipamiento, que tiene un costo, que tiene un costo importante, y hay que estar capacitado también, y capacitado de forma continua para poder utilizarlo. Y además también cuando uno está teletrabajando, por ejemplo, tiene que tener también una dinámica de trabajo, donde, bueno, algo decía Mónica, también se mencionó, que estuvo mucho en discusión, ¿no? Cuando se discutió la ley de teletrabajo, que tiene que ver con la reversibilidad, con la desconexión, con el tema del cuidado de personas, que pueden ser niños, adultos y demás. O sea, todos esos temas terminan estando en la misma discusión. Entonces, me parece que lo importante en esto es plantear que la discusión está abierta, es decir, que justamente es la política, es el diálogo social, es el Consejo Económico Social, bienvenido sea si ahora se pone en marcha, los lugares donde tenemos que discutir qué tipo de trabajo queremos, qué tipo de sociedad queremos. Y esto va desde cuestiones vinculadas a la tecnología hasta cuestiones que tienen que ver por ahí, no sé, con la economía social, que siempre hoy tienen que ver con la tecnología, porque aún un recuperador urbano, seguramente con un celular y con una estrategia y una aplicación va a poder mejorar su eficiencia en términos del vínculo con el encargado de edificio, para poder retirar, para que se dé la separación del origen cuando pasa a buscar una bolsa. Es decir, siempre hoy la tecnología puede estar presente, pero digo, va desde una punta, que son las empresas que están muy conectadas y en primera línea en términos internacionales, que son un grupo pequeño en la Argentina, y después hay un grupo grande de pymes que conviven diferentes tecnologías, conviven diferentes saberes, que les cuesta mucho tal vez la posibilidad de transferirle a los otros miembros, sobre todo en las empresas familiares, poder dar una continuidad en términos de esas empresas, y después este otro sector más de supervivencia de la economía social, donde hay muchísimas cosas. Hay algunas empresas cooperativas que funcionan muy bien y muchas de las otras que tienen dificultades. Entonces digo, es la política, es el diálogo social el lugar donde tenemos que definirlo. Y en eso, digo, por un lado, creo que tenemos una oportunidad de plantear a nivel nacional, o sea, todo este avance tecnológico nos permite también plantear un nuevo federalismo, es decir, la Argentina necesita desconcentrar la región metropolitana, necesita ocupar el territorio, tenemos el 90% de los habitantes viviendo en el 3% del territorio, eso sucede en todo el mundo, es un proceso que se da, pero que fundamentalmente las personas van a las ciudades porque tienen mayores posibilidades de acceder a un trabajo, pero también infraestructuras, atención hospitalaria, salud, esparcimiento y demás. Ahí me parece que uno tiene que plantear un esquema para tratar de discutir esto. Hay muchos aspectos, de hecho, la pandemia creo que motorizó muchísimas vueltas a espacios más verdes, más alejados de la ciudad, pero también tiene que ver con diseños de políticas. Es decir, tenemos que poder pensar políticas, primero, tener conectividad de calidad en todo el territorio nacional, y no solo en las ciudades, sino la posibilidad de tener otros niveles de acceso. Y después también el resto de las cuestiones, ¿no? Hay una idea
que tira Moreno, que la están tomando muchas ciudades del mundo, que es la ciudad de los 15 minutos, ¿no? La idea de que uno pueda resolver sus necesidades básicas, entendidas en sentido amplio, es decir, cómo trabajar, cómo el esparcimiento, las cuestiones que tienen que ver con la salud, las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo personal en un área cercana. Creo que eso tiene mucho de la posibilidad de construir una sociedad diferente a la que hoy tenemos, que está pensada desde otro lado. Digo, cuando pensamos el trabajo, las ciudades y la tecnología, vemos que el desarrollo de nuestras ciudades, pensemos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cómo se desarrolló las vías ferroviarias, tuvieron que ver con un modelo de integración en la economía global, cómo se desarrollaron después al interior de cada uno de esos lugares, ¿no? Primero teníamos en la ciudad de Buenos Aires lo que era, no sé, Flores, lo que es el casco histórico, Belgrano, cómo se fue unificando, después cómo se fue construyendo el conurbano en ese vínculo, la segunda oleada después con el desarrollo de la sustitución de importaciones, los sectores populares llegando a ese territorio e instalándose, y una situación muy caótica, sin conducción de la política, que nos llevó a la situación actual, que es donde solamente crecen los barrios cerrados y las villas, o las torres premium y las villas, y vemos que mucho de lo que tiene que ver con el acceso al trabajo termina teniendo una dificultad de movilidad que le suma al horario de trabajo horas, 2, 4 por día, que tienen que ver con movilizarse hacia el puesto de trabajo. En ese sentido, creo que estas herramientas tecnológicas son una oportunidad. Creo que la experiencia del teletrabajo ha sido un tema de conversación permanente durante este año y tiene sus ventajas y sus desventajas. Y creo que vamos hacia un esquema, como se decía, que tenga más un carácter mixto, es decir, poder pensar estrategias donde la presencialidad no esté siempre tan presente, pero tampoco creo que vayamos directamente a un proceso de cierre, más allá que, bueno, que muchas empresas se lo están planteando, ¿no? En términos de si volver al mismo esquema en términos de metros cuadrados de oficina. Pero me parece que, bueno, que pensar la ciudad, o sea, cuando pensamos el trabajo del futuro, cuando pensamos, tenemos que pensarlo territorialmente, o sea, lo tenemos que pensar sectorialmente, porque efectivamente cada sector tiene un impacto diferente. También cuando pensamos esos empleos tenemos que pensarlos de forma sustentable. Ahí tenemos, no sé, por ejemplo, hay empleos verdes que por ahí no tienen que ver con las nuevas tecnologías para el cuidado del medio ambiente o el reciclado. Se me ocurre, el cuidado de personas es un empleo verde, ¿no? Es un empleo que solamente contamina cuando me tengo que movilizar durante horas y tengo que tener un transporte que emite gases de combustión y contamina el ambiente. Entonces termina siendo un impacto negativo en términos de la huella de carbono. Pero si yo realizo esa tarea del cuidado de forma más cercana a mi hogar, es también un empleo verde. Pero después todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad me parece que tiene que estar presente. Entonces creo que tenemos que pensar los empleos del futuro sectorialmente y vinculados a cadenas globales. Los tenemos que pensar desde el punto de vista de una Argentina que se incorpore al mundo por una vía alta, con productos de calidad, con diseño, con innovación, que nos permitan generar esos dólares que siempre estamos necesitando, y no podemos buscar una competitividad por la baja salarial. Ya vemos que la baja de salario en dólares que se produjo en estos años no significó esas, ¿no? Como dicen algunas de esas hadas de la confianza, ¿no? y de la inversión que supuestamente sucede cuando uno toma algunas decisiones. Eso no pasó, y me parece que el trabajo, junto con la movilidad, junto con el modelo, si se quiere, de desarrollo para el país, tiene que pensarse de forma común, y fundamentalmente localizado en términos territoriales, ¿no? Creo que la diversidad de nuestro país en términos de su geografía, de sus potencialidades, de sus sectores productivos, hace que uno pueda pensar este impacto y estas oportunidades en términos de nuevos empleos con una diversidad también enorme, y la necesidad de que el Estado tenga un acompañamiento, si se quiere, más cercano a cada una de esas actividades. Después, bueno, también plantear que a veces cuando planteamos la discusión y decimos, bueno, ahora se vienen estos cambios, entonces, bueno, hay que capacitarse, o sea, la verdad es que cada uno de los trabajadores, cuando llega a su primer empleo, viene de un conjunto de otras desigualdades, ¿no? Entonces, cuando hoy tuvimos en discusión, bueno, se mencionaba el tema de la escuela y lo que fue este año, el tema de la escolarización, cómo se acrecentaron las desigualdades por las posibilidades de tener
el tipo de escuela a la cual se concurría, la posibilidad de tener conectividad, la posibilidad de tener varios soportes de hardware para poder conectarse si eran varios hijos. Todo eso acrecentó las desigualdades y me parece que tenemos que pensar cómo esas desigualdades se suman a un conjunto de otras desigualdades. Es decir, la posibilidad de acceso al empleo del futuro, si se quiere, o empleos de calidad, tiene que ver con resolver también cuestiones básicas que tienen que ver con la salud, con la educación, con el hábitat, con la vivienda. Porque si no, cuando ya estamos hablando de alguien que tiene 18 años, que por ahí ya dejó la escuela o tuvo dificultades para poder acceder a cuestiones básicas, tuvo que salir a trabajar y demás, bueno, tenemos, si se quiere, la asignación por hijo, tenemos algunas herramientas de protección social, pero creo que tenemos que pensar otras también para poder generar un piso de igualdad de oportunidades, ¿no? Creo que la posibilidad de acceder a esos empleos, la posibilidad también de poder tener, en términos de una formación continua, la posibilidad de construir una sociedad más homogénea, hay que pensarla desde el embarazo, es decir, o sea, tiene que haber, hay políticas que lo acompañan, pero seguimos teniendo niveles de desigualdad. En la ciudad de Buenos Aires, 10 años más de expectativa de vida en el norte que en el sur, multiplica por 4 la repitencia escolar, el abandono, el hacinamiento, cualquier indicador que tomemos, y esas dificultades, esas desigualdades, después cuando queremos medir a dos trabajadores con la misma vara en cualquier edad posterior a los 18 años, lo que nos pasa es que la verdad es que las situaciones de origen fueron muy diversas, y vamos a encontrar siempre el caso de aquel que nos pueda demostrar que viniendo de vivir en la calle terminó llegando a, no sé, un doctorado, pero son excepciones, la verdad. Son lindas para que salgan en las tapas de las revistas, para que muestren que el sueño americano es posible, pero la realidad de la mayoría de las personas es que se reproduce un círculo de pobreza donde se hace muy difícil poder salir de eso, como sí pasaba en la Argentina en décadas anteriores. Después, bueno, me parece que se mencionaron también, no quiero ser repetitivo porque además había poco tiempo y ya creo que quieren ir cerrando, pero digo, la economía de plataformas es uno de los ejemplos que se mencionaba. Me parece que ahí la economía de plataformas nos brinda, ¿no?, una realidad de estos trabajadores, ¿no?, esenciales, totalmente precarizados, que son los repartidores que se hicieron tan presentes, y todas las nuevas discusiones que genera en términos de la sindicalización, lo mismo el teletrabajo, si es necesario el tema del vínculo personal entre los trabajadores, las discusiones con respecto a la seguridad y la higiene que trajo esto, que ojalá que con la vacuna terminemos, pero seguramente tendremos algunas otras cuestiones que obligan a discutir todo eso. Por eso yo creo que hay que ser optimistas, que no hay que caer en el determinismo tecnológico, que tenemos que ver que nosotros somos protagonistas de ver qué tipo de sociedad, qué tipo de trabajo, qué tipo de organización laboral vamos a tener, y que eso debe hacerse con un Estado presente, con diálogo social y con sectores empresarios, sectores sindicales, que entiendan que se tienen que sentar a la mesa pensando qué van a poner, obviamente con las desigualdades que tiene cada uno en términos de lo que puede poner, más que pensar en que es saco a corto plazo. Me parece que a veces las discusiones, y la del teletrabajo fue un ejemplo, son un poco mezquinas desde el sector empresario, y los sectores de trabajadores creo que han aprendido mucho del impacto que tuvieron los avances tecnológicos en los 90, y hoy están dispuestos a ser protagonistas de esta discusión y sentarse a discutir, y son muy conscientes de las necesidades que tiene cada uno de los sectores empresarios en términos de modificaciones de convenios, de modificaciones de pautas de trabajo, de actualización de saberes y demás. Pero bueno, me dijeron 5 minutos y ya estoy hablando bastante más. Me parece que este tema lo discutimos mucho porque es muy importante, porque la verdad que el tipo de país que vamos a tener tiene mucho que ver con el tipo de trabajo en su distribución y en su calidad. Gracias. Bueno, gracias Matías. Bueno, agradecerle a los tres por la exposición. La verdad que por lo menos en lo que hacen a las preguntas que planteé, creo que fueron respondidas. Así que bueno, Gastón, si vos querés dar el saludo final. Bárbaro, Darío. Bien, muchas gracias, Darío. Siempre muy preciso también para moderar y trabajar el tema, así que encantados además de los aportes de los tres. Gracias, Matías, por tratar de compatibilizar la agenda. Sabemos que bueno, y salió bien.
65 personas tuvimos que coordinar en estos 4 días, un trabajo titánico, y muy contentos por los aportes y por subirse al diálogo, porque me parece que ahí está el espíritu, ¿no? Y justamente la Fundación se dedica a eso, nos dedicamos a eso, a tratar de escuchar las voces para generar diálogos y aún desde las diferencias poder llegar a consensos, así que muy agradecidos. Gracias Matías, gracias Mónica,